Que el Señor nos bendiga ricamente. Tengo la oportunidad y el privilegio de volver a compartir la palabra con ustedes. Quiero recordarles que ya los jueves hemos tenido la bendición de reabrir, así que a las 7 en punto estamos teniendo nuestros cultos simultáneamente con la transmisión que usted recibe jueves a jueves. O sea, tenemos la bendición de tener culto presencial a partir de las 7, para lo cual yo le quiero animar, si usted tiene la posibilidad, si usted tiene las condiciones, si usted quiere volver a sentirse en familia, como nos hemos sentido nosotros en estos últimos días. Estoy hablando de los días de prueba, más este primer jueves será una bendición tenerlo. Así que recuerde, debe de inscribirse. Si no sabe cómo hacerlo, pues entonces llámenos por favor al número de la iglesia, al 2222-6428. Hable con la secretaria, dígale que usted quiere participar. Es necesario inscribirse para poder conocer todas las normas y el protocolo y acompañarnos. Será una bendición poder tenerle. Hoy tengo la bendición, disculpen, de tener el texto bíblico en el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por el doctor Lucas y también el evangelista. Y quisiera compartir un texto que son pocos versículos, pero creo que hay bastante carne para nosotros. Si usted me acompaña, me gustaría orar por usted, me gustaría bendecirlo. Sé que estos días son días completamente difíciles, hay días buenos, hay días un poquito difíciles, hay días no tan buenos, días que nosotros llamamos grises, pero en medio de todas estas condiciones, el Señor sigue siendo Dios, nos sigue amando, nos sigue abrazando, y Él desea que nosotros nos dispongamos y cumplamos la misión que Él ha establecido para su pueblo, para su iglesia. Me gustaría orar por usted. No sé si tiene alguna situación, sabe, no me la puede decir a mí, pero usted puede decírsela a Dios allí. Usted puede decirle a Dios: Señor, tú sabes cómo me siento. Puede ser que su situación sea emocional, emotiva, por alguna situación, resentimiento, está triste, se siente afectado por alguna situación que tenga que ver con un familiar, con su propio contexto, con la economía, con el trabajo, con decisiones que ha tenido que tomar, está tomando o va a tener que tomar. Tiene que ver con los niños, tiene que ver con su esposo, con su cónyuge, no sé. Pero yo quiero orar por usted en este momento, quiero ministrarlo de verdad, antes de poder ministrar la palabra. Y entre tanto lo hacemos, sabe, me gustaría decirle que el Señor tiene poder. Él tiene poder sobre lo espiritual y también sobre lo físico. Así que acompáñenme, créanle al Señor. Él va a hacer un milagro en este momento en su vida y yo quiero confirmarlo. Pero antes vamos a ponernos juntos de acuerdo y a decirle: Señor, yo creo que voy a recibir la palabra, pero en este momento necesito tu bendición. Y en este momento voy a orar por usted. Padre, quiero darte gracias por este hombre o por esta mujer que tiene la oportunidad de escuchar, de recibir la palabra, una palabra que espero que le pueda desafiar, sencilla pero no menos poderosa. Tú me has hablado y yo quiero hablarle a la congregación. Hay alguien que está allá detrás de ese dispositivo, triste, enfermo, desanimado, que se siente marginado, que siente que últimamente las cosas no han estado tan bien, que son momentos de tribulación, de angustia, tal vez alguna decisión que se ha tomado, yo no lo sé, Padre, pero sí quiero pedirte que cualquiera que sea la situación de mi hermano, de mi hermana, aquellos que están fuera del país, aquellos que están dentro de nuestro país, aquellos que hoy ya han tenido la oportunidad de llegar a casa, Señor, de estar con su familia, pero que hay alguna condición que yo no puedo conocer, pero tú sí, y está estorbando para poder concentrarse, recibir la palabra. Yo te pido que tú les ministres, por favor, como solo tú lo sabes hacer. Yo creo que este tiempo es tuyo, creo que tú lo estás utilizando y que estás bendiciendo mi vida como lo hacía al estudiar este pasaje. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por cada uno de los que con una disposición bonita, separando el tiempo para ti,
se disponen a recibir esta palabra. Yo los bendigo, yo te doy la honra, te doy la gloria, el honor a ti, y oro en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén y amén. Sí, amado, qué bendición de poder estar en casa. De verdad es una bendición. Ok, yo quiero hoy estudiar un texto que se encuentra en el libro de Hechos. No sé si usted tiene su Biblia allí. A mí me gusta, tengo unas notas para unos cuadernillos, unas libretas para hacer anotaciones y voy poniendo todo lo que creo que Dios me va hablando. Ok, en este momento yo estoy concentrándome en el capítulo 8 del libro de Hechos. Hechos es un libro hermoso, es un libro que me apasiona de verdad y que he vuelto a tratar de leer algunos tractos que me gustan y hoy quise comenzar a leer estos versos y creí oportuno poder permitirme preparar un estudio para ustedes. Y traté de pensar en un título, cómo podríamos poner un título para estos 7 primeros versículos. Entonces el Señor, mientras yo estudiaba, Él trajo a mi mente creyentes comprometidos y agregó creyentes comprometidos en medio de la adversidad. Sí, sobre eso quiero hablar. Y a manera de introducción, quiero compartir con ustedes, y usted me confirmará o negará, que una de las palabras que ha golpeado a la humanidad es la palabra persecución. Esta palabra ha golpeado fuertemente o de manera histórica a la humanidad. Sin embargo, nosotros no podemos negar que esta misma palabra ha traído a la iglesia del Señor mucha tristeza, pero también ha traído alegría. Mire qué irónico, una palabra que pueda traer dos sentimientos que son encontrados. Es cierto que a la humanidad le ha traído mucha tristeza, mucho dolor, pero a la iglesia le ha traído dolor, tristeza, pero también le ha traído gozo y alegría. Y me gustaría ofrecerles, antes de continuar, una definición de diccionario de lo que esta palabra significa, y a partir de esta definición yo quiero entrar ya en la lectura del texto. Ok, dice el diccionario describiendo o definiendo a la palabra persecución. Persecución es el conjunto de acciones represivas o maltratos persistentes realizadas por uno o más individuos hacia otro o hacia otros. Sería la forma correcta de leerlo. Y estos otros son aquellos que difieren con los primeros de pensamiento, nacionalidad, cultura, religión, política o puede ser de etnia. Cualquier tipo de pensamiento diferente que tengan todos aquellos que en este caso podríamos llamar víctimas de aquellos que los persiguen, es motivo para darles todo tipo de maltrato, de represiva, de agresión, si es la palabra. Entonces, definiendo la palabra persecución, vino a mi mente, bueno, he sido perseguido alguna vez, he experimentado persecución de alguna manera, entonces traté de ir por varios campos, físicamente, emocionalmente, socialmente, y concluí de que sí he experimentado persecución, pero estoy muy seguro o casi seguro de que usted también ha experimentado persecución en alguna de las áreas que he mencionado. Normalmente, ¿quién es la persona que nos persigue o que ocasiona esa persecución con nosotros? Bueno, normalmente es alguien que piensa diferente. Aquí podríamos hablar de equipos de fútbol, podríamos hablar, estoy tratando de pensar, de partidos políticos, podríamos hablar en el tema religioso, pero una persona que nos persigue
es una persona que piensa, si no total, casi total o radicalmente diferente a nosotros, razón por la cual nos persigue. Bueno, hoy yo quiero decirles que tal vez uno de los perseguidores más notables para los hijos de Dios es Satanás. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él quiere hacerle a usted la vida imposible, se la quiere hacer cuadritos. No importa la edad que usted tenga, no importa el sexo al cual usted pertenezca, no importa su estatus, si usted es soltero, soltera, casado, casada, no importa si tiene hijos o no tiene hijos, si usted es una persona que labora o está desempleado, si usted es un estudiante de primaria, secundaria, universitario, no importa. Él a los niños les causa este maltrato. ¿Por qué? Porque se oponen a su pensamiento y a su sistema. Entonces, nuestro principal perseguidor es Satanás. Pero yo quisiera que ya después de haber definido esta palabra, nos permitamos leer el texto y vamos a estudiarlo tratando de conocer lo que, miren lo que digo, tratando de conocer lo que Lucas quiso decir a sus lectores, principalmente a los lectores de su época, y ver nosotros cuál es el mensaje principal para nosotros. Si usted me permite, me gustaría leer, tengo las dos versiones, tengo la versión Reina Valera del 60 y en mis notas tengo una versión que es la Nueva Traducción Viviente. Y quiero leer aquí en la Nueva Traducción Viviente para ustedes estos primeros 7 versículos, que es donde vamos a concentrar nuestro estudio. Así que por favor, atentos, dice así la palabra del Señor. Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por todas las iglesias de Jerusalén. Y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y de Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraban a Esteban. Y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe, porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Quiero hablar rápidamente acerca del contexto, el contexto en el cual se está desarrollando esta historia. Recuerden que el libro de Hechos es un libro básicamente narrativo. Aquí vamos a encontrar varios elementos. Vamos a encontrar elementos narrativos, elementos que son descriptivos y elementos que son normativos. Las tres cosas, y tenemos que discernir cuando lo que estamos leyendo es o narrativo o descriptivo o normativo. Es una norma para nosotros. La iglesia, por consiguiente, está atravesando o está experimentando una etapa de formación. Pero mientras está siendo formada, en esta etapa vemos que la iglesia experimenta también una transición de aquí a acá. Entonces, está siendo formada mientras experimenta una transición. Y, ¿por qué no decirlo? Ya ha muerto para esta ocasión el primer mártir. Ese primer mártir es Esteban. Esteban murió lapidado, o sea, fue muerto apedreado.
Pero dice el verso 1, perdón, el verso 1 del capítulo 8, que Saulo, que luego es Pablo, consentía, estaba de acuerdo en su muerte, mientras los hombres piadosos que habían visto la muerte de Esteban lo lloraban y lo enterraban. Entonces, la transición, que es la transición que se estaba dando mientras la iglesia era formada, también involucraba una etapa de persecución. Ok, aquí quiero detenerme un momentito, porque es lo que creo que la iglesia de hoy está empezando a experimentar como una nueva ola, y para eso quiero remitirme al texto, porque esto es importante, iglesia, y debemos de prestar atención. Ese día comenzó una gran ola de persecución, dice el versículo 1, la parte B del capítulo 8. En Reina Valera del 60 dice: en aquel día hubo una gran persecución, pero Nueva Traducción Viviente dice: ese día comenzó una gran ola de persecución. Ok, yo creo particularmente que hoy la iglesia que usted integra o representa, que forma o de la que usted es parte, juntamente con su servidor, también está experimentando una gran ola de persecución. Esa gran ola de persecución, diría yo con mucha modestia y sin ánimo de presumir de ser un teólogo escatológico calificado, versado, yo creo que son los inicios claros y manifiestos de esa gran ola de persecución a la cual la iglesia se enfrenta. Estoy hablando de la iglesia de hoy. Ahora, en relación al texto, estamos claros de que en el texto, ese día, inició una gran ola de persecución. Ahora, lo interesante que me gustaría revisar con ustedes es que podamos ver, mientras esto se está dando, mientras esto sucede, permitámonos hacerle la mayor cantidad de preguntas al texto. Ya vemos que comenzó una gran ola de persecución. Ahora nosotros deberíamos aprovechar y hacerle todas las preguntas que podamos, que vengan a nuestra mente, que se desprendan de nuestra imaginación, curiosidad, para que Lucas pueda hablarnos a nosotros como le habló a las personas de su época. Entonces, termina el verso diciendo: y todos los que, ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y de Samaria. Ok, ¿por qué dije al inicio de este estudio que la palabra persecución, si bien es cierto para el mundo, muchas veces connota en negatividad, tristeza, desgracia? ¿Por qué para la iglesia esa palabra puede tener tanto de dolor, tragedia, pero también de gozo y de alegría? Bueno, amados, porque el texto está permitiendo demostrarnos, Lucas, que allí hay un cumplimiento de una palabra dada en el capítulo 1, verso 8. Capítulo 1, verso 8, dice la Biblia, un texto que yo conozco de memoria, pero por respeto a ustedes quiero leerlo literalmente. Dice: pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué? Y me seréis testigos. ¿Ok? ¿En dónde? En Jerusalén, precisamente en donde comenzó esta ola de persecución. Pero ¿por qué era necesario que esta ola de persecución se diera? Porque de lo contrario, la iglesia estaba cómoda, estaba en su confort. Fue donde nació realmente la iglesia. Entonces, estaban, como quien dice, en su casa. Pero ahora el texto de 1:8 dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, ciudad inmediata, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Ahora, mire lo que está diciendo acá el texto. Y todos los creyentes,
excepto los apóstoles. Eso es importante. Todos excepto. Entonces, no todos, pero bueno, es una forma que Lucas tiene para poderlo narrar. Y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y de Samaria. Gloria a Dios. Si usted puede analizar la unidad del texto, se da cuenta que lo que está pasando en 1.8 ahora tiene sentido, cobra sentido en 4.2. Bueno, 4.1 realmente. Con un profundo dolor unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa, sacaba rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. O sea, el opositor que consentía desde el capítulo 8, verso 1, y ahora lo vemos en 8.3, él disfrutaba porque era su misión. Su misión era atacar, era contraria a la iglesia. Obviamente vamos a ver en el capítulo 9 que este Saulo finalmente se convierte, pero en este momento es un instrumento del maligno, del opositor de Satanás. Ahora vamos al versículo 4, porque ya en el verso 4 yo he encontrado algunas cosas muy bonitas que quiero compartir con ustedes. Cuando Lucas dice en el verso 4, y los creyentes fueron esparcidos, yo tengo la primera pregunta, y esa pregunta yo la quiero compartir con ustedes. Y me gustaría que usted, no sin antes pensar, piense a quiénes se refiere Lucas. Cuando Lucas dice, los creyentes que fueron esparcidos. Es importante notar el énfasis que hice hace un momentito. Cuando vemos en el verso 2, dice, y todos los que estaban en Jerusalén fueron esparcidos. Todos menos, ¿quiénes? ¿Recuerdan? Todos fueron esparcidos por Judea y por Samaria, dice la versión Reina Valera del 60, salvo los apóstoles, dice Nueva Traducción Viviente, todos menos los apóstoles. Entonces, la pregunta es, ¿a quiénes se refiere Lucas cuando dice los creyentes fueron esparcidos? Entonces, yo quiero preguntar, porque ya estoy pensando con usted, quiero preguntarle, ¿será que los apóstoles no eran creyentes? Ayúdeme usted. Si eran creyentes. Entonces, cuando Lucas dice, los creyentes fueron esparcidos, pero ya nos ha dicho que fueron esparcidos por Judea y por Samaria, salvo, excepto los apóstoles, entonces vamos a ver de quiénes está hablando. Está hablando Lucas de los convertidos, aquellos que experimentaron la bendición de escuchar la palabra. Es que escuchar la palabra es una bendición. De pronto usted podrá decir lo mismo de nuevo, otra vez el mismo tema. Es que usted ha tenido ya la bendición de escuchar la palabra. Pero ¿sabe cuántas personas no han tenido la oportunidad no solamente de escuchar la palabra, sino de ser confrontados por la palabra, para que la palabra pueda afectarles a tal punto que les haga nuevas criaturas? Bueno, las personas a quienes Lucas se refiere son todos aquellos creyentes convencionales que han reconocido su condición de pecadores, que se han arrepentido, como lo vamos a ver dentro de un momentito, y han decidido seguir a Jesús incondicionalmente, convirtiéndole en el Señor de sus vidas y su Salvador. Los que habían creído, los discípulos que se habían sumado y que ahora eran parte de esta iglesia local. No está hablando necesariamente de predicadores consumados, no está hablando de evangelistas, no está hablando de misioneros, no está hablando de teólogos, no está hablando de personas versadas, simple y sencillamente está hablando de creyentes así como usted y como yo, está hablando de la iglesia.
Entonces, la iglesia es ese grupo al cual Lucas se refiere cuando dice, y fueron esparcidos, y los creyentes fueron esparcidos, producto de una persecución, porque la iglesia estaba en transición, estaba siendo formada, cuando ese día comenzó una gran ola de persecución. Ok, segunda pregunta. Mientras los creyentes eran esparcidos, ¿qué estaban haciendo los apóstoles? Por favor, dígamelo usted. ¿Qué estaban haciendo? Podría ser una pregunta un tanto morbosa, maliciosa. Bueno, y mientras estos creyentes iban por allí, por allá, al cumplimiento de su misión, habiendo salido de la zona de confort, como bien lo dijo Hechos 1:8, Lucas diciendo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ya era el tiempo, era precisamente el tiempo de ser testigos, de ir y testificar, compartir lo que habían oído, lo que habían visto, lo que habían experimentado. Ahora, lo interesante es que mientras ellos iban a cumplir lo que Hechos 1:8 dice, en Jerusalén, que allí estaban, Judea, que era la ciudad inmediata, la región, la próxima provincia, Samaria era mucho más allá, y ahorita hablaremos de Samaria, y luego hasta lo último de la tierra. ¿Qué estaban haciendo los discípulos entonces? Me gustaría llevarlo a usted por el libro de los Hechos, por lo menos los primeros capítulos. Acompáñeme, si fuera tan amable, a Hechos capítulo 2, verso 14, y allí encontramos a un excelente equipo, y me gustaría que usted se permita hacer una operación matemática, una suma sumamente sencilla. Dice la Biblia, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Comenzó su sermón el apóstol Pedro, pero Pedro no estaba solo. Por eso le dije, haga esta operación matemática conmigo, una suma. Pedro poniéndose en pie con los 11, entonces ayúdeme. 1 más 11, ¿cuánto es? Muy bien, 12. Los 12 apóstoles, pues ya estaba el sucesor de Judas. Los 12 apóstoles habían iniciado su tarea de predicación. Entonces, mientras todo aquello sucedía, obviamente ya estos son los capítulos anteriores, pero vea usted el hilo. ¿Qué habían venido haciendo los apóstoles? Predicar y predicar y predicar. En Hechos capítulo 2, versículo 37, después de ese gran sermón y buen sermón del apóstol Pedro, vamos a 2:37 y aquí encontramos la reacción producto de la predicación. Significa que la predicación siempre va a traer una reacción. Dice la Biblia, al oír esto, o sea, el mensaje, el sermón predicado, la exposición, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Dicho de otra manera, con este mensaje que ha sido completamente convincente, y ya nos vamos a dar cuenta en dónde radicaba el poder de tal convicción. ¿Qué podemos hacer? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepiéntanse y bautícense. Den pasos de obediencia. Muy bien, amados. La pregunta de los oyentes es sumamente interesante. ¿Qué haremos? Esa es la respuesta a una predicación expuesta y directa por parte de los apóstoles. En Hechos 2:42, allí casi seguidito, vemos, dice la palabra del Señor, que bueno, aquel día se salvaron, fueron salvos como unos 3,000, como 3,000 personas fueron salvas y se añadieron a la iglesia. El verso 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles,
en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, vea qué interesante, porque aquí encontramos a los apóstoles confirmando ese mensaje, esa doctrina. No solamente les habían predicado, sino que los habían cimentado en la doctrina. En la doctrina, dice, de los apóstoles. Eso llamó mi atención tremendamente, porque la doctrina de los apóstoles era la doctrina o la enseñanza que habían aprendido de parte de Jesús. Ellos no enseñaban otra cosa. Ellos estaban enseñando lo que Jesús les había enseñado a ellos. Ellos eran una extensión simplemente del mensaje de Jesucristo. Miren, amados, la predicación fue un tema central, principal, notorio e importante en la vida de la primera iglesia, y los apóstoles tenían claridad de cuál era su misión. Capítulo 6, verso 2b, vamos a notar, dice la Biblia: entonces los 12 convocaron a la multitud, los 12 apóstoles de los discípulos, y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. O sea, nuestra prioridad es enseñar, compartir, predicar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué estaban haciendo los apóstoles durante todo ese tiempo? ¿Qué habían hecho los apóstoles? Solamente predicar la palabra, tratar de hacer extensivo el mensaje poderoso y trascendente, salvador del Señor Jesucristo, el mensaje del Evangelio. Tengo otra pregunta más, si usted me acompaña. ¿Qué estaban haciendo estos creyentes que habían sido víctimas de esta gran persecución ya a partir del verso 4? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. Entonces, ¿qué era lo que estaban haciendo? Caminar. Estaban yendo por aquí, yendo por allá, porque tenían ahora una intencionalidad, un propósito, un sentido para vivir, una motivación clara y definida. Iban por todas partes. Anteriormente, ¿dónde estaban? Anteriormente se encontraban en Jerusalén y estaban relativamente cómodos, estaban confortables, pero ahora aquella experiencia formativa, que a la vez fue de transición, les llevó a experimentar una persecución que marca la vida de la iglesia. Iban por todas partes anunciando el evangelio que habían aprendido de los apóstoles. Ellos no habían estado con Jesús, pero los apóstoles sí habían estado con Jesús y habían reproducido el mensaje con fidelidad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, dice la palabra del Señor. Segunda de Timoteo, usted no puede olvidar esa cita porque son 3 doces. Segunda, luego el capítulo 2 y luego el versículo 2. Dice así la palabra del Señor: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres que sean fieles para enseñar también a otros. Qué interesante. Esa reproducción de la cual el apóstol Pablo está queriendo participar al joven Timoteo. La iglesia del primer siglo ya lo había hecho su experiencia. Ellos estaban reproduciendo, iban por todas partes anunciando el mensaje del evangelio que habían aprendido de los apóstoles y que ellos lo habían hecho suyo porque habían perseverado en la doctrina. Hay muchas enseñanzas aquí. No se puede compartir un mensaje que no se conoce. No se puede compartir un mensaje del cual nosotros no hemos sido capaces de arraigarnos a él. Y no podemos compartir un mensaje que sea íntegramente limpio si la fuente de la que nosotros nos estamos sirviendo no es una fuente confiable. Amada iglesia, aquí hay una cantidad de misterios interesantes que yo deseo que usted pueda prestar oídos para que cuando el Señor esté hablando usted pueda decir: wow, ahora entiendo como antes no pude entender. Mire, Mateo 9:35 nos dice algo que Jesús hacía y ahora ellos estaban haciendo.
Voy a irme a los dos textos. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. Ahora permítame ir a Mateo capítulo 9, verso 35. No olvide lo que acabo de decir. Y los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ahora, mire lo que dice Mateo. Mateo está hablando de Jesús. Capítulo 9, verso 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en los pueblos. Lo que Jesús había hecho, ahora el pueblo lo estaba haciendo. El pueblo lo estaba haciendo. La razón, bueno, había comenzado una ola de persecución, pero recuerde que había una transición, la cual Lucas nos va a mostrar a lo largo del libro de los Hechos. ¿Por qué esta iglesia, una iglesia que estaba en formación? Nuestra iglesia, la iglesia de la cual usted y yo somos miembros, a la que pertenecemos, es una iglesia que está en formación y experimentando transiciones fuertes. Y estos días son días interesantes en donde deberíamos entender la palabra persecución. ¿Quién es el que nos persigue? Y si hay una persecución que inicia, ¿a dónde nos va a llevar? Quizá nos va a sacar de nuestro confort, porque el Señor va a cumplir su misión y la va a cumplir con el remanente de su iglesia. ¿Cuál era el mensaje? Cuarto lugar, cuarta pregunta. ¿Cuál era el mensaje que estos creyentes compartían? El mensaje era uno. No habían dos mensajes. Es el mismo mensaje que viene predicando Pedro. Es el evangelio de Jesucristo. Este era el mismo mensaje que predicaba Felipe. Dice la Biblia en el verso 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y usted ve, anteriormente iban por todas partes anunciando el evangelio. Y el evangelio es la buena noticia de que Dios envió a su Hijo al mundo para morir por usted y por mí, para morir por todos. El mismo mensaje, lo que confirma que el mensaje que los creyentes entendían y sabían que debían compartir con los demás era un mensaje cristocéntrico. Cristo tiene que estar en el centro. Si Cristo no está en el centro, es filosofía barata, es pluralismo, es cualquier otra tontera a la que usted pueda o quiera atender. Pero no es un mensaje que venga de parte de Dios, porque Cristo no está en el centro. Entonces el mensaje que estos creyentes compartían era el mensaje de Jesús. ¿Sabe? Algunos de ustedes han hecho comentarios, a veces me han hablado de si me llena o no me llena, si esto me afecta o no me afecta. Yo le voy a decir una cosa con todo respeto. Cuando usted escuche un mensaje y ese mensaje sea un mensaje cristocéntrico y no le afecte, no pase nada con usted, le aseguro, el problema no está en el mensaje, el problema está en usted. Yo le animo a revisar. Todo mensaje cristocéntrico tiene la capacidad y el poder de afectar la vida y producir los cambios necesarios. Una quinta pregunta, que es una buena pregunta. ¿Hacia dónde iban estos creyentes con el mensaje del evangelio? Aunque ya lo peloteamos en la parte de arriba, cuando hice alguna aseveración, diré respuesta corta: a todas partes. Entonces, ¿hacia dónde iban? A todas partes. Y cuando digo a todas partes, debemos subrayar todas partes, porque esto incluía aquellos lugares a los cuales ellos naturalmente no hubiesen querido ir. Jesús les dijo: cuando ustedes reciban el Espíritu Santo, bueno, nos dijo, ustedes tendrán el poder para ser testigos míos a través y por medio del Espíritu Santo. Y ustedes podrán ir, es más, deberán ir a todos los lugares, comenzando con Jerusalén, luego con Judea, luego Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto va en aumento. Samaria era una ciudad que se había forjado más o menos allá por el año 720 a.C. Está la región de Samaria y está la ciudad de Samaria.
Obviamente la ciudad está dentro de la región. Esta ciudad la fundó el rey Omri. Primero de Reyes capítulo 16 habla de que el rey Omri fue un rey malo. Y luego reinó 22 años después de él su hijo Acab. Y Acab hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, aún peor que su padre y los antecesores. Ellos lograron levantar ídolos en esa ciudad. Por consiguiente, Samaria era una ciudad de completa idolatría y eso obviamente entristecía mucho a Dios. Pues allí también hay que ir. Jerusalén, Judea, Samaria, no importa cómo sea esa ciudad, no importa si el lugar nos guste o no nos guste, debemos de ir también a Samaria y testificar y compartir lo que Jesucristo ha hecho con nosotros. Una sexta pregunta: ¿cómo era recibido el mensaje? Eso es importante. ¿Sabe? Yo soy una persona que estoy siempre muy atenta a ver cómo las personas reciben el mensaje. A veces no se logra que lo reciban, a veces no logramos la conectividad que nos gustaría. Pero mire, estas personas, dice la Biblia, que recibían el mensaje con unanimidad, con atención, estaban atentos y con gran expectativa por las señales que habrían de hacerse. Ok, qué hermoso es cuando las personas que tenemos por delante tienen la unanimidad, tienen la atención y hay expectativa por la palabra que se está enseñando o comunicando. Vienen esos días. Los hombres y las mujeres tienen deseos. Si usted se atreviera a poder hacer caso a la instrucción de la palabra, se daría cuenta cuántos compañeros suyos de trabajo están sedientos de una palabra que venga de la palabra de Dios, de un mensaje que sea cristocéntrico. Cuántos compañeros de universidad o de colegio, cuántos vecinos, cuántas personas en la calle están sedientas por conocer una palabra que sea fidedigna, auténtica y verdadera. Una última pregunta y con esto termino. ¿Cómo y qué trascendentes eran las señales que hacían estos hombres y principalmente Felipe como representante de esta comunidad? Bueno, yo le voy a decir muy rápidamente que esas señales eran señales que trascendían en el campo espiritual como en el campo físico. O sea, él tuvo la capacidad de predicar un evangelio que podía afectar la parte espiritual, trayendo liberación de espíritus a muchos hombres y mujeres, pero también sanando físicamente. Muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Se da cuenta? Eso es lo que hace el poder del evangelio. Es lo que puede causar una predicación auténtica. Cuando damos testimonio, cuando le contamos a otros de lo que Jesús está haciendo en nuestras vidas. No descansando en nuestra pasividad, en nuestro confort. Son días difíciles. Nosotros somos ese conjunto de creyentes que, al igual que los que describe Pablo, estamos atravesando constantes circunstancias difíciles, incluyendo persecuciones, situaciones traumáticas. Sé que muchos y muchas atraviesan momentos difíciles. Tal vez el suyo no sea económico o tal vez sí. Tal vez el suyo sea emocional, preguntas, está escuchando muchas voces, muchos mensajes. Usted puede darse el lujo de entrar en estos tiempos a la vida espiritual como a un buffet. ¿Sabe por qué? Porque esas son las características de las filosofías contemporáneas. El posmodernismo nos invita a tener una amplia gama de posibilidades y usted escoge lo que quiere oír, el mensaje que quiere bajar, lo que le entretiene, lo que le permite disfrutar en sus ratos de ocio, incluyendo su espiritualidad. Son días difíciles. Unas situaciones son más sutiles que otras, pero todas y al fin y al cabo son persecuciones que están atentando contra la iglesia, contra la integridad de la iglesia. ¿Cuál debería ser nuestra actitud en medio de tiempos como estos? Yo le voy a dar algunas pautas. La primera, en las luchas y en las pruebas, el pueblo de Dios debe hacerse mucho más fuerte en las luchas y en las pruebas. Si usted no acepta esa premisa como verdadera, usted le está haciendo caso al diablo. La iglesia tiene que fortalecerse en medio de las situaciones adversas. Este mensaje es claro. Lucas ha mostrado acá
la obra de la iglesia. Una iglesia en formación, transición y persecución, pero que tiene una misión, y esa misión no debe de negociarse por nada. La iglesia cuenta con un liderazgo que debe cumplir con su misión, como lo estuvo haciendo cada uno de los 12 apóstoles, mientras que cada creyente debe hacer la parte que le corresponde. Eso no acaba hasta que acabe. Así que, amado y amada, no es mi responsabilidad única y exclusiva predicar la palabra de Dios para usted cada jueves, cada domingo. Es su responsabilidad testificarle a sus vecinos, al verdulero, al de la tienda, al carnicero, al muchacho del Uber o la muchacha del Uber, a su jefe, a su compañero, a su compañera. Es su responsabilidad compartir este mensaje transformador. La tarea es compartir el mensaje, un mensaje cristocéntrico. Y este mensaje debe ser compartido a otras partes para trascender tanto a lo espiritual como a lo físico. Nosotros no tenemos la idea, el impacto que puede hacer un mensaje que nosotros hemos dispuesto a compartir con otros a través de un testimonio íntegro de la palabra de Dios. Decidamos ser creyentes comprometidos en medio de la adversidad. Yo quiero animarle en este momento. ¿Sabe? Aquella iglesia tuvo como lema predicar a Jesucristo, porque Jesucristo, cuando llega a la vida de una persona, Él hace cambios. Él puede transformarle, Él puede cambiar toda situación traumática, todo pasado, toda tensión, pero sobre todo, Él quiere darle vida y vida eterna. Usted la necesita. Si usted nos sintoniza, si usted de alguna manera llegó acá, no sé de qué forma, el Espíritu Santo tiene muchas formas, pero ha escuchado lo que hemos compartido, ¿sabe? Si usted no ha tenido la oportunidad de entregarle su corazón a Jesús, quiero hacerlo. Quiero invitarlo, a hacerlo, solamente mediante una oración. Si usted desea, repita, por favor, después de mí. Entréguele su corazón a Jesús y sea parte de un grupo de hombres y mujeres que le siguen y le sirven con todo su corazón. Repita, por favor, conmigo. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y te quiero pedir perdón, me arrepiento. En este momento, quiero que perdones todo mi pecado y que me salves, que te conviertas en mi Señor y mi Salvador en este momento. Lo creo y te doy las gracias por tu amor. Oro en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo sé que si usted ha hecho esta oración, el Señor ha tomado ya en sus manos su decisión. Así que solamente háganos saber de alguna forma si pudo conectarse a través de un familiar, de un vecino que le dio la dirección, el link. Queremos saber de su decisión. Queremos que usted sea parte de esta grande y linda familia de nuestro Dios. Le invitamos para el próximo estudio de hoy en 8. Recuerden, ya nuestro templo ha abierto para poder tener cultos presenciales todos los jueves 7 de la noche. Usted debe de hacer su matrícula, su inscripción, y si no sabe cómo hacerlo, por favor al teléfono de la iglesia 2222-6428. Amado y amada, gracias por darnos la oportunidad de compartir con ustedes el mensaje poderoso de la palabra del Señor. Deseo con todo mi corazón que el Señor le bendiga ricamente.